Intentar a ver si nos escucha. Javier, ¿cómo está? Buen día. Hola Mario, Omar, buen día. ¿Ustedes me escuchan bien? Perfecto, Javier, perfecto. Arrancamos por la reunión de anoche de Consejo Deliberante, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? ¿Novedades? Sí. Mira, anoche, tuvimos una nueva reunión del Consejo Deliberante donde se trató exclusivamente un proyecto de ordenanza presentado por los concejales de la mayoría de algunas exenciones, o en realidad eximiciones y suspensiones de lo que son algunas tasas y impuestos y sobre la cuota del plan de vivienda, concretamente, y que esto se aprobó por unanimidad, luego de hacer algunos aportes y algunas correcciones al proyecto. La exhibición del pago de la tasa de comercio e industria, que normalmente conocemos como comercio e industria, a partir de el periodo abril del 2020 para aquellas actividades que han sido afectadas obviamente por este aislamiento, es decir, se excluye de esta exhibición a aquellas que han sido declaradas esenciales por los decretos del Poder Ejecutivo de la Nación, es decir, se dejan o se eximen de este beneficio a aquellas que han podido trabajar, han sido habilitadas para estar funcionando, digamos así. En ese sentido, también se exime como parte de la medida el pago del adicional del uso profesional o comercial que está incorporado en la tasa de la propiedad. Si nosotros nos fijamos en el cedulón de que recibimos la tasa de la propiedad, aquellos que tienen un uso comercial tienen un adicional que se llama uso profesional y comercial, que es un porcentaje de esa tasa. Bueno, eso también queda eximido el pago a partir de la cuota de mayo de 2020, porque abril ya ha transcurrido, digamos así. También se hace una exhibición del impuesto a los automotores por la parte que cobra el municipio, exclusivamente a los taxistas y comisionistas, es decir, a aquella gente que trabaja con sus vehículos y que también ha visto afectada, sin duda, en estos días su actividad normal. Y por último, lo que como más importante es la suspensión del cobro de la cuota mensual, de la cuota de mayo, de la próxima cuota de mayo, para los planes de vivienda Mi Hogar 1 y 2. Esto también planteado como una herramienta de ayuda o de descomprimir un poco las economías familiares de aquellos adherentes al plan, pero se deja la puerta abierta para aquel que realmente quiera y voluntariamente pueda hacer el pago, lo haga realmente. Ese dinero será imputado de acuerdo a las condiciones que están establecidas en el plan, también pensando con un criterio amplio, que el plan de vivienda municipal, en la medida que pueda financiarse y que pueda seguir trabajando y motorizando la economía de la ciudad, sería bueno que esto ocurra. Así que por eso se ha dejado esa posibilidad de que quien quiera hacer el pago voluntario realmente lo haga. Sí. Eso en términos generales lo que es la ordenanza, este proyecto de ordenanza que han propuesto, para llegar con algunas medidas para mitigar de alguna manera parte de este perjuicio que están teniendo todos los comerciantes de oliva que no han podido trabajar por esta cuarentena, ¿no es cierto? Seguramente, Javier. Respecto al tema de los planes de viviendas, se registró, no sé si tienen esa información, una merma, una baja en los aportes. Mira, nosotros puntualmente no tenemos esa información, no se planteó tampoco no se acompañó esa información. Sinceramente no te lo puedo responder porque no lo tengo. De todas maneras, esto, si ha habido alguna merma en el cobro, puede haber sido en la última cuota, porque hace 30 días que estamos en cuarentena. Los meses anteriores veníamos relativamente con una situación normal. Así que de todas maneras entiendo que debe haber recursos acumulados en las cuentas del municipio para el plan de vivienda, como para reactivar un poco esta actividad que bien nos vendría a toda la actividad económica de la ciudad. Ahora, Javier, la actividad está en lo que respecta
la construcción está totalmente parada. Sí, está parada. Sé que en los planes de vivienda algo se están autorizando y se está reactivando. Entiendo que estará incluido o quizá contemplada en estas tareas de emergencia o que están exceptuadas por el decreto del Poder Ejecutivo Nacional, pero sí, alguna actividad se está realizando. De acuerdo, Mario. No, simplemente y relacionado con la cuestión comercial. No sé si tendrá datos de bajas de comercio en Oliva en estos últimos días, desde que empezó la cuarentena. No, tampoco lo tenemos. Es un buen dato, un buen termómetro. Si bien conocemos la realidad general de la ciudad, de los comercios, de los oficios, por lo que uno ha venido charlando y las reuniones que venimos teniendo con distintos sectores, pero el dato concreto es probable que no sea aún, no pensando un poco en cómo se ha movido la administración pública y los días que ha estado cerrado el municipio y demás por esta cuarentena, es probable que todavía no se vea no tengamos un reflejo claro de la realidad en número de bajas formales, porque quizá alguno no ha podido llegarse a hacer el trámite, pero sí tenemos una visión clara de lo que nos está pasando socialmente en nuestra comunidad. Claro, teniendo en cuenta que algunos rubros siempre estuvieron habilitados y otros no, son ramas distintas y bueno, no es los mismos ingresos y no se pueden solventar los gastos mínimos, ni siquiera en estos comercios que no han estado habilitados ni funcionando, ¿no? Sí, seguramente, y tendremos algunos comerciantes que quizás hasta le cueste retomar la actividad después de toda esta historia, y cuando realmente logren una apertura o una cuarentena administrada, digamos, como nos dice el presidente, es probable que algunos de los comercios no puedan retomar su actividad, y bueno, esto realmente va a ser complejo, pero creo que es un tema que lo hablaba esta mañana también con otros colegas y demás. Creo que es un tema esto de pensar en una cuarentena administrada que, sin dejar obviamente de respetar a la normativa que nos establece el Poder Ejecutivo Nacional, provincial y municipal, digamos, siguiendo las decisiones que se van tomando a nivel dirigencial, pero creo que tenemos como comunidad empezar a darnos estas charlas, estos debates, escuchar los distintos sectores, porque esto seguramente no va a terminar el 26 de abril y nos va a llevar un buen tiempo adicional volver a la normalidad con todo esto. Entonces creo que es el momento de empezar a pensar con los distintos sectores si no es la oportunidad de empezar a liberar algunas actividades. Sin duda que esto no va a implicar una responsabilidad adicional, tanto sea para el municipio como para el comerciante o el cuentapropista, de cumplir ciertos protocolos que tenemos que pensarlo, que tenemos que diseñarlo, porque creo que esto viene para largo y bueno, hay que empezar a charlar este tema, me parece, ya ponerlo sobre la mesa, más allá de las cuestiones y de las restricciones que hoy tenemos, pero el presidente mismo el domingo en su discurso abrió un poco la puerta a que si bien lo trasladó a los gobernadores, pero esto entiendo que se traslada también a todos los intendentes, de que cada uno valore en su comunidad cada caso particular, ¿no es cierto? Sin duda, se abrió un poco la cuestión con respecto a trabajadores y trabajadores informales, que son en su gran mayoría, y no solamente en Oliva, sino también en la provincia y en el país, y eso alivió un poco la cuestión económica para estos sectores, pero las otras áreas por allí también están reclamando también tener una apertura al caso. Bueno, esto se va a ir dando, como decís vos, ¿no?, según el análisis que se haga en cada localidad, en cada ciudad. Sí, yo creo que esto es una cuestión que hay que hacer muy particularmente en cada localidad. Hoy nosotros tenemos, gracias a Dios, y esperemos que esto siga así lo máximo posible, no tenemos casos en Oliva, no tenemos casos en el departamento, tercero arriba. Entonces esto creo que es
es positivo, pero tampoco tenemos que tirar por la borda todo el esfuerzo que hemos hecho. Por eso creo que es una tarea que hay que hacerla casi quirúrgica. Y consensuada. Consensuada, esto tiene que estar abierto a que cada uno de los referentes de cada rubro esté sentado en la mesa y también aporte y también escucharlos, las inquietudes, y establecer pautas de trabajo. Sin duda que no vamos a volver a trabajar como normalmente lo hacíamos, con horarios prolongados, con quizás pensando en algún rubro particular, que eso de alguna peluquería, con salas de espera con 4 o 5 personas esperando. No, habrá que mirar cuál es la forma que podemos ir administrando para poder ir reactivando de a poco la economía, porque es una cuestión que más temprano que tarde se va a complejizar aún más, y quizás hasta va a empezar a afectar a todo nivel, y hasta aquel mismo que hoy por ahí se siente con alguna tranquilidad, o porque es asalariado, o porque tiene un sueldo y lo está cobrando igual, y en algún momento esta rueda también se va a trabar si no empezamos a pensar en este sentido. Sí, yo creo, claramente comparto la opinión, Mario, tuya y de Javier. Yo entiendo que en esto, y te pregunto, concejal, si se pone en agenda de manera, no digo inmediata, pero de manera permanente, la posibilidad de comenzar en Oliva a manejarse de otra forma respecto a este tema. Es para ir directamente a lo que estaban hablando ustedes. Digo, como concejal, Javier, ¿estás relacionado o pensás relacionarte con o formar algún grupo de asesores para poder lidiar con toda esta información y poder hacer algún aporte respecto a la forma de hacer andar esta rueda, digo, o lo haces desde el conocimiento que tenés, de la formación universitaria que tenés? Digo, ¿es posible que cada concejal tenga por ahí algún grupo de consulta que vayan nucleando ideas para ver cómo se sale? Sí, seguramente esto cada uno tenemos, por ahí por grupos de afinidad y demás, más vinculación con uno u otro referente de cada sector, pero sí, seguramente, y quizá hablando también por el resto de los concejales, lo debemos tener cada uno. Mira, yo anoche lo propuse, no es que lo propuse, sino que lo planteé ya en el Consejo Deliberante, esta necesidad de que empecemos a trabajar sobre este tema fuertemente, como casi te diría prioritario en los próximos días. Y bueno, tuve buena receptividad también, hay un compromiso desde el presidente del Consejo Deliberante de conseguir una audiencia con el intendente para que charlemos en conjunto este tema. Obviamente que esto lo tenemos que resolver en conjunto. Esto, si bien hoy el intendente es quien tiene quizás la responsabilidad de liderar y de definir algunas de estas cuestiones, pero en esto tenemos que acompañar las decisiones que se vayan tomando. Y lo otro que se habló y ya trabajar inmediatamente la semana que viene, ahí antes de que iniciáramos con toda esta cuestión del aislamiento y demás, se habían presentado un par de proyectos para regular lo que eran los consejos vecinales, que está estipulado en la Carta Orgánica. Dentro de esos consejos hay uno de esos 8 consejos, que es el Consejo Económico y Social, que nos parecía un ámbito que quizás puede ser en este momento, claro, un ámbito y una oportunidad para convocarlos, para terminar de aprobar esa ordenanza, regular esos instrumentos e inmediatamente convocar al armado, sobre todo este Consejo Económico y Social, para que sea un ámbito que nos parece oportuno para discutir cada una de estas cuestiones. Claramente, yo creo que por ahí apuntaba, me parece que lo sintetizaste, Javier, de manera excelente. Bueno, volviendo o regresando al tema de uso de tapabocas, el Comité de Emergencias Médicas, lo sabes, Javi, de primera mano, ha establecido a partir del lunes el uso obligatorio prácticamente para todos. Ha quedado una franjita ahí que a mí me parece va a generar un poquito de confusión. Te pregunto si tienen información ustedes, si está al salir el decreto del intendente refrendando la obligatoriedad y si va a tener todavía alguna exceptuación.
Mira, no tengo información de que que el decreto esté al salir o no. Estimo que sí, que lo deben estar valorando y que va a salir, porque en realidad cuando anoche también se charló este tema, justo estábamos, este flyer, esta información salió minutos antes que termináramos la sesión y se planteó esta cuestión. Coincidimos y todos sabemos que quienes pueden hacer obligatorio una medida o una norma es el Consejo Deliberante a través de una ordenanza, que en este caso puntual del barbijo, bueno, esto ya no es posible porque se rechazó nuestro proyecto el jueves anterior. Es decir, que la única oportunidad que queda es un decreto del Poder Ejecutivo. Entonces, estimo que esto va a ser de esa manera, un poco avalando y refrendando esto que ha sugerido de alguna manera el comité de emergencia. Respecto de esa zona que dejan quizás a criterio de cada uno, yo casi que, y esto era lo que nosotros planteamos también en ese momento, diría que el barbijo tapaboca lo usemos desde que cruzamos el umbral de la puerta de nuestra casa hasta que volvemos a nuestra casa y recién nos lo quitemos ahí, porque esto también lo recomiendan los profesionales como buenas prácticas y uso del barbijo para evitar estar tocándose la cara, el barbijo, sacándolo, poniéndolo, que si entro a un lugar, que si salgo, y terminamos haciendo de una herramienta que debería ser un factor adicional de prevención, un factor de riesgo y vamos en contrasentido. Así que sin duda que bueno, celebro un poco esta información que surgió desde anoche. Formalmente entiendo que tendrá que estar respaldado y avalado por un decreto del Poder Ejecutivo. Bien, sí, yo respecto a la información que se dio a conocer a través de este flyer del Comité de Emergencias Médicas de Oliva, a mí me parece que el último párrafo, donde dice de igual modo se recomienda la utilización de tapabocas, es decir, se recomienda para aquellas personas que deben transitar la vía pública, es como dejar, digamos, una partecita sin obligatoriedad, y me parece que eso va a generar, inclusive para los mismos agentes de Contralor, una pequeña dificultad, ¿no? Sí, por supuesto, yo creo, es lo que te hacía mención recién, creo que la obligatoriedad tiene que ser general, y para refrendar un poco lo que decías, debemos usar el barbijo desde que salimos de nuestra casa y nos sacamos el barbijo cuando volvemos y regresamos de las actividades que hayamos realizado. Eso es la forma correcta, y que también para que el barbijo o tapaboca cumpla la función preventiva a la cual estábamos apuntando nosotros en aquel momento. Seguramente. Mario. No, desde aquí nada más. Bueno, tratándose de uno de los pocos integrantes de la familia, la descendencia Prena, digamos que no es médico, Claudio, Julio, de paso los recordamos, le mandamos un abrazo donde estén. Bueno, Javier y Marco. Marco es ingeniero, ¿no? Exactamente, ingeniero agrónomo. Bueno, y vos que sos contador público, bueno, pero evidentemente han tenido que afrontar, y todos tenemos que afrontar estos temas de medicina que no estaban en los papeles hace un tiempito, ¿eh? Sí, hoy, bueno, esto creo que también lo hablábamos en grupos de amigos también, creo que plantea una oportunidad, esto de interiorizarnos un poco más, nos ha obligado a meternos, si bien yo ya venía obviamente ligado con el tema de salud y demás, por la actividad personal y familiar, de estar vinculada, pero bueno, creo que en muchas cosas va a haber prácticas de prevención, de higiene y demás, que nos van a quedar después de esto, y creo que van a ser muy positivas y de cuidados y bueno, respetar también un poco la naturaleza de otra forma, ¿no? Estas cuestiones que estos enseñanzas más macro, que cuando pase toda esta emergencia y esta problemática seguramente vamos a saber valorar distinto. Sí, probablemente sea así, no esperemos, todos estamos esperanzados y manejando hoy que hay un antes y un después, veremos, porque muchas veces las cosas pasan y a los 2 meses ya nadie se acuerda, ¿no? Bueno. Sí, esperemos que sea así. Javier, gracias, le dejo un fuerte saludo, un fuerte abrazo, ¿no? Un saludo, un choque de codos, estaremos en contacto de manera permanente.
Muchísimas gracias a vos, Omar, Mario, un abrazo también para ustedes y bueno, para cuando estimen conveniente estamos a disposición de nuestros vecinos.